Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Justo nuevamente miércoles más y a través de la 30 en este su programa Los Enigmas de los Tiempos, que como todos los miércoles, gracias a todos los medios especiales que tenemos, ¿verdad? Hoy día y de esta emisora, tenemos la posibilidad de llegar a todos ustedes en diferentes hogares. Vamos a empezar esta tarde de la mejor forma para que sea Dios el que siempre esté delante de nosotros, guiándonos con su Santo Espíritu y nos permita tener la lucidez necesaria para poder comprender de verdad la verdad impresa en la palabra. Y que podamos no solamente ser oidores, olvidadizos, como dice la misma Escritura, sino que seamos hacedores de esto. Digo que si puede en alguna forma, tal vez inclinar su rostro y me acompañe en oración, te lo agradecería para que juntos todos podamos estar delante de la presencia de Dios. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos en esta tarde. Nuevamente por el privilegio tan lindo que tenemos, por el amor tan grande que has manifestado de darnos una semana más para poder encontrarnos, Señor, a través de la 930. Gracias, Señor. En esta tarde que vamos a seguir con el tema que hemos venido desarrollando acerca de estos engaños en los últimos tiempos, los falsos profetas, los falsos maestros, Señor, los falsos milagros, Padre Santo, también, que es el tema que vamos a ir desarrollando también. Dios, gracias te damos porque sabemos que solamente a través de lo que está escrito en tu palabra nosotros podemos tener una ruta segura, Señor, y tener un norte, Señor, firme, Dios, y no desviarnos. Como dice tu palabra también, ni a derecha ni a izquierda, sino que sigamos rectos sobre ese camino que es Cristo Jesús. Señor, nos escondemos detrás de Jesucristo y te pedimos, Señor, en forma personal que pongas en mí, Señor, tu Santo Espíritu y un carbón encendido para que todo lo que yo diga sea conforme, Señor, a lo que está escrito e impreso
en las Sagradas Escrituras. Te lo pido, Señor, no por mérito alguno, sino en el nombre de aquel que merece toda la gloria y la honra, en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, un saludo muy cordial para toda la gente que se ha venido comunicando conmigo en el transcurso de esta semana. Hay algunas cositas ahí que vamos a desarrollar hoy de preguntas que nacieron con respecto principalmente a lo que era la medicina holística, ahí es donde quedamos, y voy a explicarles claramente dónde nace, porque como solo llegué al final de la semana pasada a mencionar casi muy poco de eso, pero no dije de dónde había nacido y cómo había nacido y qué tenía que ver con algunas tendencias que hay dentro de las prácticas que se están dando hoy día en las iglesias, muchas veces por ignorancia y algunas veces pues abiertamente, pero que debemos de saberlas identificar, y que ese es definitivamente, como siempre lo digo, el propósito de este programa, Los Enigmas de los Tiempos, de que todos nosotros podamos estudiar junto a la palabra y que sea la misma palabra que se nos explique a nosotros a través del Santo Espíritu de Dios, porque después de eso nosotros estamos, amigos y hermanos, por nuestras capacidades cognitivas y todo, en la mente, la inteligencia, el genio que pueda tener el ser humano, estamos totalmente discapacitados para entender muchas cosas, y no es por la presencia del Espíritu Santo. Bueno, el tema se llama Lobos Rapaces. Ese es el cuarto tema. Por si usted no lo ha visto, les invito para que busquen también todos nuestros programas en el canal de YouTube y que los pueda accesar. Hay un sinnúmero de temas, así que usted puede ir, ver, analizar, buscar su Biblia, apuntar, porque este programa es netamente didáctico. Gracias al Señor tenemos la posibilidad de tener ahora mucha tecnología, mucho medio, y las escrituras que nos permiten entender, amigos y hermanos, el tiempo en el que estamos viviendo y cómo se han venido desarrollando. Se están dando hoy por hoy los eventos y se darán todos aquellos que la misma palabra del Señor ha venido diciendo desde hace 3,640 años. Lo he dicho en estos últimos programas varias veces, lo he venido diciendo, y inequívocamente todas estas profecías se han cumplido. Ok, hoy nos toca la cuarta parte de Lobos Rapaces. Lobos Rapaces, estamos viendo dentro de las congregaciones, hay algunas cosas que son muy fáciles de percibir, y vimos algunos casos de personas, pues en última instancia, podríamos decir el término, ya salidas del contexto normal, y que excitaron los ánimos y el ánimo colectivo de muchas personas que por ignorancia, amigos y hermanos, cometieron suicidios y un montón de robos y situaciones y violaciones y cosas que se han dado dentro de las congregaciones y que hoy día se siguen dando, pero en ese momento hablamos de cosas masivas que se dieron y muy abiertas, o de tendencias y doctrinas de demonios abiertas. Pero hoy día empezamos a tratar de la semana pasada ya algunos temas que se han metido dentro de la iglesia muy asolapadamente. Temitas que tal vez nos los venden como algo muy bueno, como algo muy práctico para el cristiano, como algo muy cool, muy de la hora de nuestra era y muy moderno y un pensamiento muy abierto y ser una persona muy objetiva en este mundo y muy diversa y muy, no sé, cosmopolitan, y le ponen un montón de términos en las iglesias muy ilustrativos y muy lindos y que le hacen un marketing muy bonito a todas estas tendencias, amigos y hermanos, que tienen un contexto totalmente erróneo y casi que se puede decir opuesto a lo que el pensamiento bíblico nos quiere enseñar. Entonces el versículo de referencia es en Cantares 2:15 y nos dice: cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas ya están en cierne, ya están floridas. El Señor ya casi viene y Satanás muy astutamente se ha venido infiltrando en las iglesias con tendencias y prácticas que muy pequeñas, pero que vienen fracturando, amigos y hermanos, la estabilidad, la vida, el fortalecimiento, el crecimiento en Cristo Jesús de nuestra iglesia. Voy a hacer el pequeño review. Empezamos con la nueva era la semana pasada. La nueva era, explicamos que la nueva era eran unas tendencias que ya vamos a desglosarlas y que íbamos a ver tres aspectos que se iban a ver que se estaban metiendo dentro de las iglesias. El primero eran las falsas doctrinas de la restauración espiritual por medio de métodos de hombre. Empezamos la semana pasada y empezamos a mencionar ciertas cosas, amigos y hermanos, en las iglesias que le venden a usted y que le dicen que les vamos a dar la continuación y que son metodologías humanas, mucha filosofía, mucha psicología, mucho ciencismo, mucha explicación, y dejamos de por lado la obra majestuosa y maravillosa de Dios.
vamos a ver la segunda parte que va a traer todo este contexto de la nueva era, que es la falsa doctrina de la mundanalidad, cómo se va metido el que, y hoy es parte también ese programa, del que no se preocupe, Dios ya pagó por usted, usted no tiene que hacer nada, no deje tranquilo porque la gracia, que es la supergracia, se le va a convertir en una desgracia y lo vamos a ver en el contexto bíblico si sigue con ese pensamiento. Y la última de las partes que vamos a ver con respecto a la nueva era, las tendencias opuestas entre el cristianismo y lo que se está vendiendo en muchas iglesias, digo y sigo aclarando, amigos y hermanos, porque tengo a hermanos pastores escuchando los programas y qué bendición, un saludo para ellos y sus congregaciones, pero sigo diciendo que también hay personas que están dentro del contexto bíblico bien fomentadas y están enseñando bien. También hay buenos maestros. Lo que pasa es que recordemos a los hermanos de Berea en Hechos que siempre corroboraban todo lo que les enseñaban y decían. Entonces lo último va a ser la falsa doctrina del materialismo. Y ahí vamos a ver, amigos y hermanos, las iglesias, ya con nombres y apellidos les voy a poner ahí, y ahí que el Señor sea tocando los corazones de cada persona, y ustedes van a ver que hay muchas personas que abiertamente entraron dentro de esta falsa doctrina del materialismo, muchas y casi la mayoría en esa tendencia y en ese, pues podríamos decir, ala de la nueva era o de la metafísica. Ok, sobre la metafísica vimos que es una forma de la filosofía y les dije bien claro que el contexto de filosofía y psicología y todos estos términos que hoy nos venden, amigos y hermanos, son conceptos humanos que ayudan obviamente en su forma, porque recordemos que los lobos rapaces nunca, ni nunca doctrina errónea nunca viene pura en su mentira. Nunca viene abiertamente, no es pura, nunca viene abiertamente en su mentira, sino que siempre viene solapada y mezclada, interrelacionada, obviamente con verdad para que usted se trague el anzuelo. Ok, entonces la metafísica es una rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento, todo basado en el ser humano, el ser como tal, el absoluto, el Dios, el mundo, el alma. Todo eso puede ser el ser humano. Por eso hay muchas tendencias que le dicen, hermano, no se preocupe, usted declara, usted decrete, usted demande de Dios, usted, amigos y hermanos, no tiene ninguna potestad de pedir nada a Dios si no es en el nombre del Hijo. Al nombre del Hijo y por la gracia y la misericordia que hay en él, es lo único que acciona el reino de los cielos. Y la obediencia a los mandatos divinos es lo único que mueve la mano de Dios. Pero ese asunto de que usted, como ser humano, usted puede tener la potestad de cambiar su vida y poder perfeccionarse y darle sentido y finalidad, amigos y hermanos, es un concepto metafísico de nueva era. Mucha atención. La metafísica espiritual vimos que era, por si acaso ustedes no lo han visto, la semana pasada pueden volver a los programas. Mira a otros seres, esa metafísica espiritual, lo mencioné la semana pasada, algunas iglesias, tendencias, dentro de esos algunos católicos que adoran a los ángeles y un montón de inventos de ángeles, de libros apócrifos que no sé dónde sacaron, históricos, pseudocanónicos que no son del contexto por lo menos de los 66 libros que conocemos al día de hoy, aprobados obviamente con un contexto real y no histórico, porque podríamos decirlo así, más espiritual que histórico. Entonces, amigos y hermanos, estas prácticas de metafísica, estas prácticas de nueva era, fue lo que vimos la semana pasada. Mencionamos diferencias dogmáticas entre ellas y empezamos con una diferencia dogmática que tenía la metafísica y que tiene pues obviamente la nueva era, que era el concepto de Dios que tenían, el concepto de Dios como una energía impersonal, Dios como metido todo en el cosmos. Volvemos a lo mismo, el concepto metafísico, todos somos un ser, podemos ser parte del universo, aquella cosa de que usted puede ser, y lo he oído abiertamente en iglesias mencionando de que nosotros somos parte integral del mismo Dios. Iglesias, recordemos, amigos y hermanos, que de los 2.000 millones de cristianos que hay aproximadamente en el mundo, amigos y hermanos, que se dieron desde el cisma de 1054, en que la iglesia se dividió en la iglesia principal o la iglesia
podríamos decir apostólica, con este cisma, la Iglesia Católica en 314 y ya luego en 1054, cuando la Iglesia griega y la Iglesia latina se empezó a separar, nacieron un montón de tendencias cristianas en ese gran primer cisma. Y en el segundo cisma que hubo relevancia dentro del concepto cristiano, amigos y hermanos, que se dio en el siglo XVI, empezando con Juan Hus, con John Wycliffe y culminando no, pero el más relevante, Martín Lutero, en 1517. Amigos y hermanos, es histórico. Eso fracturó, la reforma hizo que todavía el cristianismo se fracturara en más tendencias. Las dogmatizaciones que tiene la iglesia cristiana, es increíble el montón de ramas, pensamientos y conceptos que hay. Solamente cuando usted empieza a estudiar, por eso es que es muy difícil diferenciar a veces la mentira de la verdad, porque está tan esparcida y tan metida. Por eso cuando se habla de la gran ramera, se habla también de hijas. Por eso dice la madre de las rameras, porque tiene hijas. Y muchas de las iglesias, lo lamento decir, y en forma gráfica, se llevaron de esos cismas y de esa corrupción que se hizo imperial y satánica, porque no tiene otro de la iglesia. Lamentablemente en los primeros siglos de la historia, hicieron que muchas de esas iglesias en esos dos cismas que salieron a las verdades, porque fueron verdades que se les fueron reveladas, que salieron, amigos y hermanos, se llevaran parte integral y jalaran muchas de las dogmatizaciones, prácticas y creencias que hoy en día tenemos en las iglesias y que no las venden. Voy a mencionarles solo algunas y las que tenemos en estos programas de los enigmas de los tiempos. ¿Cómo es posible que iglesias cristianas evangélicas celebrando Navidades, iglesias cristianas evangélicas celebrando Día de la Amistad, iglesias, y bueno, y no hablo de los católicos, porque lamentablemente les falta un poquito más de lectura y les faltan mejores, no es culpa de ellos como fieles de esa iglesia, sino es falta de dirigentes que tengan a Dios en su corazón y que las cosas se hagan diferente para que las personas puedan entender y puedan conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, Juan 8:32, y la verdad os hará libre. Dios, el Dios de la nueva era, un Dios que está en el cosmos, que está en todo, que habita todo, no es Padre, Hijo y Espíritu Santo, no es personalizado, no creó el universo, sino que es parte del universo. Pero el Dios nuestro es esencialmente distinto al universo. Fue el creador, hecho Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres personas que tenemos en el cielo reinando y que por las cuales nosotros podemos tener acceso a la vida eterna. Amigos y hermanos, muchas veces las niegan dentro de las congregaciones. Mencionamos dos casos importantes referentes, los testigos de Jehová, que mencionan que Jesucristo no es Dios. Desde ahí, bueno, ahí fue donde más o menos quedamos la semana pasada. La iglesia, algunos disidentes de la iglesia adventista que piensan lo mismo, algunos disidentes de la iglesia bautista que piensan lo mismo, que Jesucristo es y que solamente una creación, que no es Dios, que es una criatura, y que el Espíritu Santo es simple y única, exclusivamente un ente. Amigos y hermanos, desde ahí tengan mucho cuidado. La palabra del Señor dice en Judas que ni siquiera le digamos bienvenidos a los que traen una falsa doctrina a nuestra casa. No hay que decirles ni bienvenidos. Así que se les va la amonestación directa. Tenga mucho cuidado a quién le recibe usted mensajes bíblicos, literatura, o permite que llegue a su casa a dar estudios bíblicos, porque muchos de esos lo que traen es lamentablemente doctrinas de demonios. Juan 5:23 vimos que para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. La diferencia en la doctrina bíblica es que dice que Jesucristo es Dios, y el que no lo honra como tal no honra tampoco a Jehová Dios o a Yahvé o bueno, como a muchos de los les dicen en otros términos y los mencionan en otros nombres. Obviamente de Jehová o de Dios, Elohim, Shaddai, y le mencionan un montón de términos dentro de las iglesias, amigos y hermanos, pero Jesucristo es el Espíritu Santo y Dios son Dios en tres personas que han trabajado desde la fundación del universo para que usted y yo accedamos a la vida eterna, porque la perdimos en la desobediencia que el ser humano, amigos y hermanos, tuvo. Queremos culpar y
y pensar que Dios es un Dios déspota, que es un Dios que es imposible que sea tan cruel, tan malo con el ser humano y que no nos dé la oportunidad de vivir como queramos y nosotros no lo... Sí, nosotros escogimos como seres humanos y elegimos el mal antes que obedecer al bien. Amigos y hermanos, esto se trata única y exclusivamente de obediencia a la ley divina y a la palabra sagrada escritura de Dios. Se salva a sí mismo, vimos, según la metafísica, se salva a sí mismo por sus propias acciones. Es cada uno el que debe encontrar el mejor de los caminos para sí. Algunos buscan la meditación, algunos buscan, que nos quedamos en algunos de esos temas y ahorita vamos a ver dos específicos, no puedo ver todos, de las prácticas y dónde nacieron porque son muchos que hay metidos, pero que me voy al psicólogo y el psicólogo me sacó de la bolsa, amigos y hermanos, 200,000 pesos mensuales. Y la persona no sale de su depresión y no sale de su obsesión y no sale de su convulsión y no sale de todos los problemas que psiquiátricos tienen. Y lo último que hacen es buscar el recurso espiritual y hacer lo que la palabra de Dios dice, amigos y hermanos. Y cuando Jesús les dice y fueron a sacar al demonio y no pudo salir, Jesús les dice a los discípulos, hombres de poca fe, ¿acaso no sabéis que este género? Pero cuando habla de ese género, amigos y hermanos, no habla de los demonios, sino que habla de la poca fe que mantenían. Y les dice, ¿acaso no sabéis que ese género de poca fe solo sale con ayuno y oración? Amigos y hermanos, personas buscando a los psicólogos. Por eso hablaba acerca de ciertas prácticas, ahorita las voy a mencionar, de la medicina holística. No son malas que usted lleve unas flores, una candela o eso, pero cuando usted depende netamente de eso, ¿me entiende? Cuando usted depende de eso y no depende de Dios, cuando usted depende de un psicólogo que le analice, amigo y hermano, y que usted pueda ir, porque si no usted no tiene paz interior en usted, y porque si no usted no se siente bien, cuando usted tiene que practicar yoga, tai chi, todas estas prácticas de medicina holística que mencioné la semana pasada, amigos y hermanos, si usted no puede relajarse ni estar tranquilo sin eso, usted ya entró en dos cosas. Uno, entró a adorar ídolos porque hace ídolos de cosas que no son Dios, y Dios eso lo llama adulterio espiritual. Y hay 4 de los 4 primeros mandamientos del decálogo que hablan del amor y el respeto a Dios. Uno dice que no te harás dioses ajenos. Entonces la palabra es literal y clara, que el que se salva a sí mismo, que piensa que se salva a sí mismo por sus propias acciones, amigos y hermanos, está completamente erróneo. Y cualquier práctica o cosa que hagan las iglesias o que refieran las iglesias, los pastores, o recomienden que vengan fuera del contexto bíblico, amigo, usted tiene que evaluarlas muy bien. No es que todas sean malas, pero algunas tienen unos contextos de cambio. Jesucristo, y él en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que nosotros podamos ser salvos, y no solamente en Hechos 4:12 lo dice eso. Amigos y hermanos, y vimos también porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre. O sea que ese punto que vimos la semana pasada, de que Jesucristo no fue Dios, de que Jesucristo es una creación, de que Jesucristo fue un profeta, de que el Espíritu Santo es un ente, amigos y hermanos, que el Espíritu Santo es una fuerza ahí elemental, y le llaman de un montón, que es que el Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo, cuando la Biblia dice que son 3 diferentes personas y que 3 son las que dan delante del Padre, amigos y hermanos. 3 se manifestaron cuando Jesucristo estaba bautizándose en carne, Dios hecho carne, Emmanuel, el Espíritu Santo bajando en forma de paloma en el cielo abierto, y la voz de Dios en el trono del cielo diciendo, este es mi hijo amado, aleluya. Amigos y hermanos, entonces cuando estas personas les venden a ustedes estas doctrinas, les están vendiendo una falacia, una mentira, la copa de las abominaciones. Y si usted agarra este vaso, literalmente, y se toma un poquito de agua, tal vez no se tomó toda la copa, pero se tomó un sorbo de esa copa, usted ya se contaminó. Y si esa copa está envenenada de abominación, amigos y hermanos, aunque usted solo tome un sorbo, usted ya se contaminó. Así hay que tener mucho cuidado en lo que nosotros recibimos. Medicina holística. Ahora sí, pongámosle atención porque voy a explicarles esta pregunta, amigos y hermanos, que me hicieron.
quiero dar un saludo para toda la gente linda, a doña Elia que se encuentra, a don Nicolás, a Gabriela, a Lorena, a toda la gente linda allá de La Uruca, un saludo muy cordial para la familia Arias, para el pastor también allá en el Saíno, mi hermano Franklin y a su esposa que también escuchan y ven los programas, para también Karen allá en Guadalupe y para todas las personas que de una u otra forma nos sintonizan. La medicina holística, voy explicando qué es la medicina holística para que ustedes puedan entender qué es lo malo y de dónde viene este trasfondo. La semana pasada nos quedamos aquí. Dice que la medicina holística es holístico, de holes significa del griego, ore significa del todo o que considera algo como un todo. O sea, la medicina holística, amigos y hermanos, que viene la nueva era y que pertenece también a lo que el contexto que muchas veces se venden dentro de nuestras prácticas cristianas y que nos dicen y nos avalan como que si fueran buenas. Por eso aquí estoy hablando de lobos rapaces y estoy hablando de zorras pequeñas que echan a perder la mies. ¿Me comprenden? Que cuando usted ya está para dar fruto, amigo y hermano de Dios, Satanás manda esas pequeñas prácticas, esas pequeñas zorras. Ya no manda a los lobos rapaces abiertamente, sino que manda pequeñas zorras para que usted caiga en esas cosas y no perciba la bendición completa de Dios y que su fe se centre en otras cosas. La medicina holística que considera todo como un solo o considera algo como un todo, o sea, inverso todo, supone la convergencia de diversas perspectivas. Vean qué interesante. Esta medicina nace, recordamos que lo vimos en la China, en la India, y también desde Grecia, porque algunos de los escritores recopilaron lo que los indios hacían, hicieron el primer libro de medicina holística. De hecho, los griegos practicaron mucho de eso, y esto de que convergen muchas perspectivas, amigos y hermanos, es porque es un sincretismo de un montón de prácticas, de cultos paganos, de culturas que tenían cultos paganos como la hinduista, como la china, que tiene un montón de ramas también y de prácticas. Dentro de eso el esoteísmo, que es para la práctica para lo que es las ofrendas a los muertos, familiares y todo este asunto, el soporte ancestral que merece el esoteísmo, y todo eso va dentro de esta medicina sincretizado. Dentro de la holística, el asunto de prender velas, el asunto de prender cirios, que viene de todas estas prácticas esoteístas, amigos y hermanos, sincretizado todo en la medicina holística, nacida en China. La visión del holístico contempla la integración de múltiples factores en un todo. O sea que todo el universo, amigos y hermanos, con las prácticas que se dan dentro de esta medicina, lo hacen a usted estar en contacto directo con el Dios que habita y que forma todo el universo, del cual usted es parte. Vean estas prácticas, se las mencioné la semana pasada aquí, que dentro de esas está la homeopatía, porque fui muy rápido, ¿verdad? Porque iba terminando, que no es, se los dije, como la fitoterapia, que no es la medicina naturista, la acupuntura que voy a tratar hoy, medicina floral, y la aromaterapia, personas vendiendo aromas, qué interesante, este extracto de no sé, con olor a vainilla y de menta, para usarlo en la nuca, y usted lo pone en las noches para que duerma relajada. En las iglesias he ido varias, amigos hermanos, les cuento todo esto para que ustedes pelen el ojo. Como le digo, yo no pertenezco a una iglesia, ni me interesa ganar adeptos, ni referirme a nadie en ninguna desproporción, ni matarle ningún negocio, pero lo que dice la Biblia y lo que las prácticas vienen y de dónde vienen está ahí, y eso es innegable. A un montón de personas vendiendo perfumitos ahí, de que esencias para esto y esencias para lo otro, y lo he visto y lo mencioné la semana pasada en iglesias muy grandes. Pelen el ojo de nuevo, porque en esas iglesias les negocian y les mercan con medicina holística, que tiene un concepto totalmente, lo vimos y lo vamos a ver, totalmente de prácticas a dioses paganos y de culturas paganas. Ok, la acupuntura, voy a mencionar solo dos hoy. La acupuntura, ¿de dónde nace, amigos y hermanos? ¿Conoce usted qué es la acupuntura? Porque muchas veces yo he hablado con las personas, sabe qué es lo que buscan al meterle una aguja a usted dentro del cuerpo, sabe qué dice la Biblia con respecto a perforarse el cuerpo. Yo me imagino que lo voy a saber como cristiano, porque si usted no es cristiano, amigos y hermanos, ya no me dio como tuvo que leer la documentación,
pero este programa la ve gente, básicamente gente que conoce y tiene un contexto cristiano y sabe lo que dice Deuteronomio con respecto a perforarse el cuerpo, empezando por ahí, cuando tiene más de 1200 puntos de acupuntura donde usted le puede inyectar el sistema nervioso eléctrico del cuerpo para que usted pueda tener paz, para que usted pueda tener sanidad, para que usted pueda percibir satisfacción en todos los términos. Vea qué interesante, porque esto integra el alma, cuerpo y espíritu. Es interesantísimo el concepto de la acupuntura. Básicamente es una definición de filosofía. Y al decir esto, quiero darles, es una filosofía. Quiero darles la definición de filosofía. Porque ahora en las iglesias, amigos y hermanos, se ha metido este asuntico de que todo lo filosofean, de que todo lo llevan a, como les dije y les mencioné, no tengo nada contra los psicólogos, conozco hermanos pastores, psicólogos muy buenos, que tienen un contexto cristiano, que basan más su experiencia, personas que basan más su experiencia cristiana que la pedagógica, que la didáctica que tuvieron, que la educativa. Entonces las referencias que dan son muy buenas, pero conozco a la mayoría que conozco, perdone que lo hablo abiertamente, pero lo hacen más en términos comerciales, y hacen cualquier, y sugieren y refieren a los hermanos a cualquier práctica con tal de ganarles. Lamentablemente así es. Así que tomen, vuelvo a decir, no, definición de filosofía. La reflexión metódica, vean lo que dice lo que es filosofar, porque esto de la acupuntura nace de una filosofía. Y ustedes tienen que entender algo, amigos y hermanos, cuando en una iglesia a usted le dicen que puede ir a practicar, o pregúntele a su pastor, se la voy a poner así, pregúntele a su pastor, hermano pastor, disculpe, ¿usted cree que sea conveniente que yo vaya a una sesión de acupuntura? A ver qué le refiere su pastor. ¿Me entiende? Y si el pastor no sabe cómo explicarle por qué usted no puede ir, entonces dígale que tiene que documentarse para que le enseñe a toda la congregación que eso es una práctica que no es buena. Definición de filosofía. Filos, que viene del griego, obviamente, que significa amor, y sofía, que significa pensamiento, sabiduría o conocimiento. En las iglesias hoy día, amigos y hermanos, están más enamorados de lo que piensan, de lo que saben y de lo que creen que de la palabra de Dios y de la sana doctrina. La reflexión metódica es la filosofía que refleja la articulación del conocimiento, lo que yo sé, lo que yo pienso, lo que yo he aprendido, y los límites de la existencia y de los modos de ser. O sea, todo lo enmarcan en el pensamiento y en el raciocinio. Por eso la obra de Dios en la iglesia, maravillosas, grandes portentos, amigos y hermanos, está muerta. Me ha tocado ir con una iglesia, un retiro espiritual, donde he visto al anciano de iglesias. Una persona se manifestó, amigos y hermanos, y esa persona empezó a convulsionar y a hacer unos alaridos increíbles, porque el espíritu inmundo que estaba en ella lo posesionó y lo revolcó en el momento que se lo estaban ministrando. Cuando yo veo correr a toda la gente, salir corriendo de la propiedad donde estábamos, hasta la anciana iglesia salió corriendo, amigos y hermanos, porque no entendían qué le pasaba al hermano. Tuvimos que ministrarlo solamente dos personas en oración. Gloria al Señor, porque el muchacho, porque la gloria del Señor fue libre. Por Jesucristo, por la obra maravillosa de Dios, no por nada de nosotros, sino por eso. Pero yo me quedé pensando y yo dije, entonces, ¿dónde está aquella palabra donde dice que aquel que cree las cosas que Jesucristo hizo hará cosas mayores? En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, levantarán muertos. Amigos y hermanos, ¿por qué ahora en las iglesias? Amigos y hermanos, ahora todo es psicología, todo es filosofía, todo es concepto y pensamiento humano. Se acabaron los portentos y las maravillas de Dios. Pero saben que va a haber un momento en el que Dios va a tener un grupo reservado y que va a iluminar esta tierra, como dice Apocalipsis 18. Y toda la tierra será iluminada por ese grupo, amigos y hermanos, que Dios va a levantar. Pero también ahora hay un montón de gente, que ese es el tema que viene la próxima semana, que hace portentos, señales y milagros, pero que no son de Dios. Y los vamos a analizar. Entonces la gente está más enamorada de las iglesias, del pensamiento, de la sabiduría y del conocimiento, más que de la obra de Dios. Cuando la palabra del Señor nos dice, por eso son conceptos de nueva era, ustedes tienen que entender que cuando vas a una iglesia y las predicaciones son más psicológicas, amigos y hermanos,
perdone que les hablen estos términos tan ticos, pero son más habladas que hechos y demostraciones de poder del Espíritu Santo. Amigos y hermanos, a usted lo que le están vendiendo es una falacia, porque Dios se manifiesta conforme la palabra del Señor va caminando en la obra que hace la iglesia. También los señales, prodigios, portentos y milagros que hacían en antaño la iglesia primitiva, y conforme vaya acercándose más la venida de Cristo, se van a manifestar con más poder. Los demonios, amigos y hermanos, desesperados haciendo las suyas. Y si usted no me lo cree, se dan cuenta de lo que pasó un día estos en un estadio. No voy a mencionar ni país, ni voy a mencionar nada, pero un estadio, la gente matándose en un deporte que Satanás agarró todo lo peor que tenía y lo metió en un estadio, y ahí se quedaron. Amigos y hermanos, y no tengo nada contra el fútbol ni contra él, pero la gente matándose, esas personas lo que tenían un montón de espíritus inmundos. Pues entonces la gente percibe eso como daños psicológicos en la formación social que tienen esos niños. No, eso es Satanás que ha tomado las mentes, que ha cauterizado el corazón, y por eso ese mensaje, amigos y hermanos, no lo están vendiendo en la iglesia. Todo ahora lo meten en vanas filosofías. Y quiero leerles lo que dice Romanos 1, 21, 22. Y dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, póngame atención, amigos y hermanos, pastor, hermano laico como yo, que está sentado en una iglesia o estudiando la palabra o que quiere aprender de Dios. Cuando el Señor dice que, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En sus razonamientos, escúcheme, y pongamos las barbas en remojo. Yo no puedo estar dándole, queriendo razonar las cosas de Dios. Yo no puedo estar teniendo filosofías huecas. Yo no puedo estar queriendo acomodar a Dios dentro de mi pensamiento. Lo único que me queda a mí, y lo que deben de enseñar los pastores hoy día, es obediencia a la palabra de Dios, santificación, justificación por Cristo, y justificación que nosotros podemos recibir la gracia, la salvación, claro que sí, pero también hay un proceso de santificación para que luego lleguemos a la redención. Pero dentro de nuestra mente humana y los conceptos que se han vendido en la iglesia, todo lo queremos meter dentro del pensamiento humano, todo queremos razonarlo, y entonces cuando no nos parece algo de lo que la palabra de Dios nos enseña, amigos y hermanos, entonces no lo aceptamos o lo predicamos a nuestra conveniencia. Y ahí entonces otra zorra pequeña. Y ahí entonces otro falso profeta, otro falso maestro enseñando. Y tal vez ese falso maestro enseñando porque también está en ignorancia. Y porque también, amigos y hermanos, dentro de la palabra del Señor dice que hay dos mensajes. El mensaje de Cristo, el de arrepentimiento para el mundo, pero hay un mensaje para la iglesia que se llama el mensaje del testigo fiel. Y está en Apocalipsis. El mensaje del testigo fiel dice para la última iglesia, que es la iglesia de la Odisea. Laos, pueblo, Odisea del fin, del griego, Laos, Odisea. Somos nosotros el pueblo del fin. Amigos y hermanos, y hay un mensaje de arrepentimiento para la iglesia que dice que nosotros creemos que no necesitamos nada, que todo lo tenemos, que estamos ricos, y dice más bien que estamos cuiteados, ciegos, desvalidos, desventurados, que tenemos que comprar colirio para que podamos ver, tenemos que comprar oro refinado. Amigos y hermanos, por favor, nos creemos mucho y no somos nada si no es por Dios y la obra redentora de su Hijo amado Jesucristo. Entonces esos vanos razonamientos se envanecieron, personas envanecidas, enseñando lo que ellos creen, amigos y hermanos, y nadie en la iglesia parándose diciéndole. Estuve hablando ayer con un hermano en una iglesia y le digo: hermano, ¿usted qué cree lo que predicó su pastor el otro día? Esto y esto. Y me dice: yo no sé, es que yo no le puedo decir nada a él. Así me contestó, llana y abierto. Tal vez por respeto que le tienen a la persona, se tragan las malas doctrinas, se tragan los envanecimientos de esos razonamientos, y su necio corazón, dice, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cuando dice que su necio corazón fue entenebrecido, amigos y hermanos, quiero leerles quién es el que les entenebrece el corazón y por qué es que se les entenebrece. Segunda Corintios dice en el capítulo 4 y versículo 3 lo siguiente. Segunda Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio
¿Cuál evangelio? Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, la palabra que nos dejó Dios. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, siempre lo digo. Juan 14 dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 17 dice que santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Salmo 119 dice que la verdad son los mandamientos de Dios. Amigos y hermanos, tenemos aquí la verdad y por eso nos equivocamos porque no la leímos. Dice, pero si nuestro evangelio, vean lo que es estar entenebrecido, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden, amigos y hermanos, para los que se pierden, para los que el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no les alumbre la luz del evangelio de Cristo. Amigos y hermanos, por no estudiar usted las buenas nuevas de salvación, está Satanás, el Dios de este mundo, entenebreciéndole el entendimiento a muchas personas. A mí, a usted, a cualquiera nos puede pasar si nosotros no estamos apercibidos y no estudiamos la palabra del Señor. El taoísmo o la medicina holística nace del taoísmo. El taoísmo, vuelvo a lo mismo, es un sistema filosófico desarrollado por Lao Tzu o Chan Tzu, que aboga por una vida de no interferencia con el curso de los acontecimientos naturales, con el fin de alcanzar una existencia en armonía con el Tao, que es el todo, obviamente, que es la fuerza vital, que es la que mueve todo el universo y la cual somos nosotros todas partes. Exactamente lo mismo que dice la metafísica y la nueva era hoy en día, y exactamente lo que mucha gente predica, de que el ser humano por sí, por un montón de métodos, puede lograr. Y este taoísmo incorpora una de sus prácticas, o por lo menos dentro de la medicina holística, son los fundadores de la medicina holística, o se baja básicamente en el taoísmo chino. Y este taoísmo se caracteriza, amigos y hermanos, por un panteón de muchos dioses. Por eso les decía el sincretismo que viene en todas estas prácticas, porque agarraron todas las prácticas de todos los diferentes dioses que tienen paganos, algunas tendencias prácticas de medicina que tenían las diferentes dioses o sacerdotes de esos dioses, ocultos de esos dioses, y las sincretizaron, la unieron todo para hacer de todas esas culturas que tenían prácticas o formas de curar paganas, sincretizaron todo eso y lo formaron en una medicina holística. Lo que le cambiaron fue el nombre, nada más, y le pusieron un nombre muy lindo, un marketing muy hermoso, y ahora usted viene y lo llevan y lo refieren a la acupuntura, y un montón de cristianos, en vez de doblar rodillas y poniendo toda la ansiedad sobre él, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuera el tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amigos y hermanos, y las personas yendo a terapias, las personas yendo a masajistas, las personas yendo a acupunturas, las personas haciendo mantras, y ahí oigo a personas cristianas que van a practicar yoga en el amor de Jesucristo, como un pastor, si sabe que uno de sus feligreses, o como pastores recomendando a sus feligreses estas prácticas increíbles. ¿Qué pasa? Porque en nuestra propia concupiscencia, en nuestros propios criterios, en nuestros propios razonamientos, amigos y hermanos, creemos que esas cosas son buenas, porque nos vamos a lo que nosotros creemos, pensamos y sentimos. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. En otra versión dice huecas fábulas, habladas, cuentos chinos, dígale como usted le quiera decir, pero son huecas sutilezas, según, pónganme atención, las tradiciones de hombres y conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Iglesias, pastores enseñando, amigos y hermanos, vamos a hacer Tai Chi ahí al Parque de la Paz, vieras qué bonito, todos los sábados vamos a ir el grupo de jóvenes a hacer ahí, es que ahí hacen lo más bonito, y se van a practicar todo eso, es que es en la moda, vieras qué bueno, ahora vamos a ir todos allá porque ahora hacen masajes y aromaterapias y en un spa, entonces vamos a hacer una convivencia ahí de parejas para que nos hagan todo la medicina holística general. Amigos y hermanos, se los voy a decir con honestidad,
y se los digo porque así es. Yo he participado de eso en iglesias y en media iglesia de Costa Rica, amigos y hermanos, y cuando entendí, conocí esto y empecé a estudiar esto, yo dije, Padre Santo, ¿en qué estaba yo? ¿Cómo es posible que en ese momento esas personas que me pastoreaban, que me indicaban, que me llegaban, no me enseñaron que esto es una mala práctica? ¿Por qué desperdiciamos tanta plata en esto? ¿Por qué no hicimos otras cosas mejores, más efectivas? Otro retiro más lindo, más espiritual, y no que mezcláramos lo pagano con lo beneficioso. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos humanos. La acupuntura, amigos y hermanos, es un mecanismo practicado por los seguidores del taoísmo que se dedica a alabar y a adorar dioses de la cultura oriental. Entiéndalo. Era la forma en la que esos chamanes, por decirlo así, de esos dioses o esos cultos, curaban a sus adeptos, y se utiliza atrayendo el yin y el yang, el mal y el bien. Y esto es el temita que sigue. Todo lo que en metafísica, todo lo que en nueva era se está vendiendo en las iglesias, es que usted no se preocupe, que me quedé ahí también dando una cote la semana pasada, porque todo esto es bueno, usted tiene fallas, siga tranquilo, no le ponga mente. Oiga, esos términos los escucho siempre. No se preocupe, sigue así, porque todo usted no puede vivir así. Usted tiene ese pecadillo, pero ese pecadillo no se preocupe, Dios lo entiende a usted. Él sabe cuál es su debilidad. No se preocupe, que a usted le guste la vecina y que de vez en cuando se vaya con ella a tomarse una cerveza al bar del otro pueblo, eso no le hace nada, no se preocupe. Dios sabe que usted es un hombre débil. ¿Me entienden? Cosas de esas, amigos y hermanos, que yo sé que ustedes saben que existen. Yo no estoy inventando aquí el agua caliente, ni quiero caerle a nadie tampoco en forma directa. Estoy hablando en términos generales para que nosotros como cristianos, amigos y hermanos, como pueblo de Dios, estemos apercibidos, que hagamos lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es dar un sonido certero a la trompeta. Y un sonido certero es un sonido que se oiga clara, concisa y fielmente. Por eso ese es el único interés que tenemos aquí en los enigmas de los tiempos. La acupuntura es una práctica, los seguidores del taoísmo atrae el yin y el yang del cuerpo en armonía con el Tao, con la fuerza vital que compone todo. Que es, volvemos a lo mismo, la esencia del universo, que es parte del Dios que habita en el cosmos, y toda esta tendencia. Y usted puede vivir mal porque usted, el mal, no, el bien no puede vivir sin el mal, y viceversa. O sea, son némesis. Es algo increíble. Más en cambio, vean lo que nos dice la palabra de Dios, cómo se contradicen las dos dogmatizaciones. No imiten, Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Oiga, dice, no imiten, amigos y hermanos, las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, al cambiarles la manera de pensar. Por favor, ya no piensen en el tai chi. Por favor, ya no piensen en la metafísica, en que si el huevo fue lo primero o lo segundo. Por favor, ya dejen de estar diciendo que aquella persona que está en depresión y que está que es bipolar y que es que tiene algún problema psicológico, hermanos, ministrenla en oración, pídale a Dios que la liberte. Eso ocurre porque la mano de Dios no se ha cortado. El mismo Dios que tenían antaño, que está escrito en la palabra, el mismo Dios que hizo el universo, el dueño de todo este mundo y todo lo que existe, habido y por haber, es el mismo Dios que tenemos. O a usted le cambió. Yo no sé. Pero no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Al cambiarle la manera de pensar, entonces, solamente entonces, amigos y hermanos, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Agradable y perfecta, buena, agradable y perfecta. ¿Cuándo usted llega a eso, a conocer
la voluntad de Dios, que es buena, la agradable y perfecta, amigo, cuando usted no imita las costumbres ni las conductas de las personas de este mundo, y todo lo que le venden de medicina holística a usted, y prácticas de lectura de iris, de lecturas de la palma, de masajes. Hay unos masajes que se hacen ahí con succión y unas cosas extrañísimas que yo no sé dónde nacieron, porque lo estoy diciendo, pero no sé dónde las metieron dentro de las iglesias. Amigos y hermanos, eso volvemos a lo mismo, los lobos rapaces, y digo, no sé, porque estoy hablando de congregaciones que hasta que, bueno, no entiendo cómo creen esas cosas, pero bueno, sucede. Dice que en los últimos tiempos, si es posible, dice la palabra del Señor, engañarán si es posible aún a los escogidos. Ok, la meditación, otra cosa, amigos y hermanos, que es un viaje de introspección, cuando no de fusión con la energía cósmica, viajes astrales. Gente diciéndome, vieras qué lindo, ahora hago mantras, hago cantos en la mañana, gente haciendo cantos espirituales de relajación y posiciones del loto y posiciones vieran qué cosas más extrañas. Me he encontrado a personas, amigos y hermanos cristianas, en clases de yoga por el amor a Jesucristo, cuando eso es una fusión de energía cósmica, una práctica, amigos y hermanos, de lo que es el taoísmo. Y es una meditación para viajes astrales, un desprendimiento, amigos y hermanos, del espíritu, del alma, del cuerpo. Tómelo como usted quiera decirlo, pero eso no es una práctica avalada por Dios. Deuteronomio 18, 9, 14 nos dice amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las costumbres de aquellas naciones. No tenemos que tener prácticas de personas, de pueblos, de gentes, costumbres paganas que no tenemos ni siquiera, amigos y hermanos, la idea de cómo nacieron ni cómo llegaron. Y las aceptamos como si fueran buenas. ¿Por qué? Porque no nos documentamos, porque ignoramos, porque lo vimos ahora, amigos y hermanos, que hay que leer, hay que ilustrarse para que el evangelio, para que la palabra nos alumbre a nosotros y el entendimiento se nos abra. ¿Me comprenden? El pecado, ¿cómo va el pecado en la nueva era? Vean qué interesante lo que dice la nueva era para ver si a ustedes le parecen algo de lo que le dicen en la iglesia. La nueva era dice que el pecado o las malas acciones de los seres humanos, amigos y hermanos, se pueden explicar por un conocimiento imperfecto que tiene el hombre. Por lo tanto, usted puede irse iluminando, irse tratando de crecer como un ser espiritual en todo, uniéndose con el cosmos, practicando conocimientos, leyendo, ilustrándose el pensamiento, la filosofía, la ciencia, todo esto lo hace. O sea, les puse entre paréntesis, suficiencia propia, la suficiencia propia. El ser se cree la creación mayor que el creador. Es interesantísimo. La iluminación, la suficiencia propia, que termina con aquella ignorancia, solo se alcanza por técnicas psicofísicas, meditación, yoga, etcétera, lo que ya hablamos, que llevan al conocimiento verdadero de cada uno. Pero que en sí el pecado, amigos y hermanos, usted lo trae inherente y no se lo puede quitar. Que usted nació con pecado porque está impreso en el cosmos y que usted va a morir con pecado. O sea, le dicen a usted que usted siempre va a ser pecador. Ok, quiero poner en pantalla, porque me quedan 10 minutos, la siguiente imagen, y le voy a pedir a mi amigo Envy, gracias, un saludo muy cordial para la gente en cabina, a los del cuerpo técnico, muchas gracias. Que me abra la próxima imagen con la pregunta que dice lo siguiente. Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Piénselo ahí, piénselo unos 5 segundos. Nos han dicho que Dios aborrece el pecado, pero que ama al pecador. Eso es lo que siempre han dicho y eso es lo que siempre nos venden en la iglesia. Hermano, no se preocupe porque Dios está siempre con el pecador y lo ama y Él quiere que el pecador cambie, eso sí. Pero Él ama al pecador y siempre nos dicen que Él ama al pecador, que Él ama al pecador, que Él ama al pecador. Que lo que Dios aborrece y va a castigar es el pecado. La acción, yo no logro entender
como una acción de adulterio, van a agarrarle y la van a tirar al lago de fuego para que sea castigada. Yo no entiendo cómo la acción de robarme 10 millones de colones, 20 millones de colones o dólares o lo que sea, van a agarrarle y la van a castigar y la van a echar al lago de fuego. O sea, yo no entiendo que la acción castiguen y no al actor de la acción. Entonces creo que aquí hay algo que nos están vendiendo también, que es un concepto de metafísica de nueva era. Dios aborrece al pecador y ama al pecado. La semana pasada lo hice en forma peyorativa y yo dije, eso va a estar en algún libro, en el Quijote o algo. Les voy a decir en dónde está, para que ustedes sepan. Estas son otras las preguntas que me hicieron. ¿Por qué usted dijo que Dios no ama al pecador? Bueno, se los voy a mostrar. La palabra es, o este término de que Dios aborrece al pecado y ama al pecador, nunca, amigos y hermanos, usted lo va a encontrar en la Biblia. Cuando nos lo han vendido en la iglesia, nos están vendiendo una falsa doctrina, porque esa frase la dijo Gandhi. Lamentablemente, el que dijo esa frase fue Gandhi. Mahatma Gandhi dijo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Cuando él dijo eso, se convirtió, amigos y hermanos, en un estribillo, se convirtió en un eslogan para muchos pastores, y sin ningún contexto bíblico, amigos y hermanos, lo han vendido en la iglesia. Y ese es un contexto de la metafísica, que piensa que usted puede pecar porque inherente el yin y el yang. Recuerden la imagen, el yin y el yang, que es una imagen, un gajo negro con uno blanco, lo bueno, lo malo, lo femenino, lo masculino, todas las partes opuestas que viven en un solo conjunto y que no pueden vivir separadas porque una sostiene a la otra. Cuando eso lo dijo Gandhi, eso lo agarraron de escribillo los pastores, amigos y hermanos, y se lo han vendido. Hay iglesias, y pongo una ahí, como salvo, siempre salvo, y he hablado con gente de esta historia, en las que dicen que usted puede hacer lo que usted quiera, y he hablado con, lamentablemente, y ojalá esté viendo este programa en algún momento, familiares míos que me han dicho que ellos, aunque hagan lo que hagan, nunca van a poder pagar la salvación, y que el día que levantaron en una congregación la mano y dijeron, yo acepto al Señor, desde ahí ellos son salvos. Y la forma en la que han vivido los últimos años después de que aceptaron levantaron la mano en la iglesia, no es consecuente con la forma en la que vive un cristiano. Entonces, esta secta o esta gente o estas iglesias, porque son muchas iglesias las que hay, y es muy grande, de hecho, entre esas doctrinas de iglesia están las de Jesús Miranda, recuerdan que ellos también tienen este concepto, y solo de esa iglesia estamos hablando de más de 2 millones, o por lo menos aproximadamente 2 millones en los últimos datos de feligreses que dicen eso. La Biblia dice, eso es un concepto de nueva era. La Biblia dice, bueno, quiero decirle lo que dice la Biblia con respecto a la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? Y nos dice Pablo en el año 68 nos dice en Romanos 6:15, de ninguna manera. ¿Qué dice la palabra de Dios? Me quedan 5 minutos y voy con estos versículos, para que ustedes vean y tengan mucho cuidado cuando en la iglesia le meten una zorra pequeña, una falsa doctrina y le dicen, hermano, no se preocupe, y estoy dando esta doctrina, esta nueva era que se expandió en las iglesias, porque fui a iglesias en las últimas instancias que he estado visitando, así que hermanos, probablemente aquí en adelante nadie me vuelve a invitar a una iglesia, porque lamentablemente en esta última gira que hice, vine asustado. Entonces, ¿cómo es posible que le den a las personas que pueden seguir viviendo en sus pecados de muerte, que especifica el decálogo claramente que no deben de tener? ¿Me entienden? Pero les dicen, no, es que Dios entiende la situación del hermano. Hermano pastor, perdone, pero es que él está en adulterio. Sí, pero ¿y cuánto tiene estar en la congregación? 2 años, pero es que el hermano hay que darle un tiempo. Perdón, ¿me comprenden? Entonces el concepto de pecado o de pecador ha variado mucho. Desde la perspectiva cristiana, el pecado, pónganme en pantalla por favor ahí, el pecado es una ofensa contra Dios, contra su amor y contra el prójimo. El pecado es una ofensa contra Dios, contra el prójimo y contra el amor de Dios. Dios, el versículo, pues quiero dar estos versículos rápidamente. Salmo 7, 11, 12. Vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 7, 11, 12. Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días
todos aquellos que hacen obras de impiedad, amigos, malas, Dios está airado con él todos los días. Si no se arrepiente, oiga, si el pecador no se arrepiente, una cosa es el pecador abierto y otra cosa es el que se arrepiente y cambia su camino, no el que dice que se arrepiente y persiste en el pecado. Si el pecador no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Ve el otro versículo que dice con respecto a esa doctrina de que Dios ama al pecador y que alcahuetea al pecado. La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. En otra versión dice, contra todos los que le desobedecen. Amigos y hermanos, su furor, su ira contra el desobediente, su odio, contra todo aquel que hace impiedad, afila su espada. Dice la palabra del Señor en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros el rostro de Dios para no oír tu clamor. Amigos y hermanos, Dios se aparta y quita su rostro. En contraria dice, si mi pueblo, por eso es que hay una esperanza, sobre el cual mi nombre es invocado, se arrepintiere de sus pecados y se apartare de sus malos caminos, yo me volveré a ellos, sanaré sus tierras, curaré sus heridas. Pero cuando usted, cristiano, o el pecador abierto está en pecado, el rostro de Dios está totalmente vuelto y la misericordia, la gracia y el amor de Dios no puede llegar a esa persona hasta que esa persona acepte a Cristo como su Salvador. Y si usted está en pecado, amigo y hermano, en un pecado consecuente, amigo constante, y no quiere dejarle sepa que usted no va a adquirir la gracia de Dios. Esa mentira que le están dando en su iglesia de que usted puede seguir viviendo así, que Dios lo perdone y entiende su situación, no es así. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen, dice la palabra del Señor. Amigos y hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque esta es una doctrina metafísica que nos han dicho y que nos han vendido, que Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. Y por eso muchas personas siguen viviendo una vida light, tranquila, sin santidad, sin buscar consagración a Dios y haciendo y rompiendo la ley divina adrede. Así que hermano y amigo, yo le invito para que usted pueda estudiar estos temas, para que nos pueda sintonizar la próxima semana. La próxima semana vamos a ver algunas otras temáticas de algunas iglesias que están vendiendo, mejor dicho, indultos ya, con nombres y apellidos. Tenía que explicar esto de la medicina holística y en estos dos sentidos, por lo menos lo que es el yoga y la práctica de la acupuntura. Personas esta semana me comentaron que el pastor les está refiriendo a hacer eso. Tengan mucho cuidado. Mi nombre es Freddy Peña, estos son los enigmas de los tiempos. Los espero el próximo miércoles aquí en esta la 930 Radio Costa Rica.